Hermanos, que el Señor nos bendiga en esta mañana. En la mañana de ayer iniciamos una breve serie de exposiciones acerca de Jonás capítulo 2. Sin embargo, vimos necesario hacer uso del versículo 17 del capítulo 1 para poder brindarnos un poquito de contexto, de manera que podamos entender el contenido del capítulo 2 en sus 10 versículos. En la mañana de hoy estaremos viendo los primeros 2 versículos del capítulo 2, de manera que podamos dejar esta serie de una manera encaminada. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Amén. Mis amados hermanos, hay varios elementos que yo quisiera compartir con ustedes en esta mañana. El primero de ellos, o los primeros de ellos, se encuentran específicamente en el versículo 1. Dice la palabra de Dios: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Hay dos cosas que quiero señalar en este trozo de texto. Y la primera de ellas es que hay una cosa que Jonás no olvidó. A pesar de su crisis, recuerden que ayer estuvimos tratando el hecho de que Jonás se encontraba 3 días y 3 noches en el vientre de un ser marino. Debemos suponer la gravedad de la crisis a través de la cual estaba atravesando el profeta. Debemos suponer lo incómodo que debió ser, debemos suponer lo alarmante que debió ser, pero hubo una cosa, mis amados hermanos en la fe, que Jonás no olvidó, y es que en medio de la dificultad y en medio de la crisis podemos clamar a nuestro Dios. Dice: entonces oró Jonás a Jehová. La oración, mis amados hermanos, es uno de los tantos medios de gracia que Dios ha establecido para todos aquellos que le conocen a Él, para que todos aquellos que le conocen a Él puedan acercarse y tener una relación íntima con Dios. Y uno de esos medios a través de los cuales podemos relacionarnos de manera profunda, relacionarnos de manera íntima con nuestro precioso Dios y gran Salvador Jesucristo, es precisamente la oración. Y Jonás lo sabía. Dice el texto: entonces oró Jonás a Jehová desde el vientre del pez. Pero en segundo lugar, noten que Dios no era un ser desconocido al parecer para Jonás. Porque el texto dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios. Noten que no fue a un Dios que Jonás oró. Jonás oró en medio de su crisis, en medio de la desesperación que suponemos por la cual estaba atravesando. Hubo una cosa que Jonás no olvidó: acercarse a aquel que él tenía como su Dios, aquel cuya relación con su Dios era extremadamente íntima, extremadamente estrecha. Fue a su Dios que Jonás se acercó. No era un ser desconocido, sino un Dios verdaderamente con el cual Jonás tenía una comunión íntima desde el vientre del pez. Fue en ese panorama que Jonás oró al Señor y reconoció que solamente en Él había salvación. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. ¿Saben cuál es la tercera verdad que quiero compartir con ustedes, amados hermanos? Que no solamente oramos en medio de la crisis, no solamente tenemos a Dios como nuestro Dios en medio de la crisis, sino que tenemos garantía de que Dios nos oye. Así pasó con Jonás. Invocó en su angustia a Jehová, y Jehová lo escuchó. Por el hecho de la comunión tan estrecha que tenía el profeta con su Dios, evidentemente su Dios tenía un compromiso con el profeta de socorrerle en medio de la angustia. ¿Te has preguntado si tienes esa comunión con Dios? Y si verdaderamente Dios es tu Dios, y más aún, ¿te has preguntado si Dios se ha comprometido contigo en socorrerte en medio de la prueba? Sigamos clamando a Dios en medio del COVID-19. Y si verdaderamente tenemos comunión con Él, tendremos respuesta de parte de Dios. El Señor nos bendiga.